rápidamente se va a esta zona para rescatar a los cachorros, que unos habían muerto y otros dos seguían viviendo. Y los trajo a casa. Tenía 2 lobeznos, 2 huérfanos. Apenas acababan de abrir los ojos. Se les podría alimentar con una mezcla de leche y de carne, suponía, pero aquellos lobos me iban a permitir conocerles. ¿Cuál no fue mi decepción de ver 2 cachorritos feos, con un pelo todo pegajoso, con legañas en los ojos, una mala pinta, y fue una decepción enorme. Pero por otro lado, el lado maternal de mi persona, les acogí, les cuidé, les limpié bien con una esponjita, y de pronto su pelo se hizo más ancho y de pronto les vi guapísimos. Y entonces me sentí enormemente atraída, porque el lobo es un animal mítico. Y pensar que tenía la esencia de la naturaleza dentro de mis brazos, bajo mi responsabilidad, me tenía absolutamente ilusionada. He de constatar, recordándolo ahora con verdadera emoción, que de no haber sido por la estrechísima colaboración de mi mujer, no hubiera yo podido sacar adelante a los lobos. Porque sí es cierto que tengo vocación de padre lobo, de líder sobre todo, de jefe de manada, no tengo tanta vocación maternal. Y desde luego, Félix Rodríguez de la Fuente y su señora, Marcel Parmentier, fueron los pioneros en este campo. Contaron como unos colaboradores, pero ellos fueron los que estuvieron ahí al pie del cañón y manteniendo esas poblaciones, casi dialogando con ellas, estando en una situación de extrema afinidad con el lobo. Jugaba con los lobos, me faltaban de respeto totalmente, me agarraban por el cuello, nos arrastrábamos en el suelo. Bueno, fue absolutamente una época fascinante y a Félix le consideraban como lobo alfa. ¿Por qué aúllan los lobos?, se pregunta la gente. Les podríamos contestar que en primer lugar para comunicarse unos con otros. En segundo lugar, para marcar sus territorios. En tercer lugar, quizá, para expresar la profundísima tristeza del corazón de una especie que dominó el medio mundo y que está ya al borde de la extinción. Poder criar lobos le brindó la oportunidad de profundizar en el comportamiento social de estos animales y descubrir otra de sus grandes pasiones, la etología. Basándose en los estudios etológicos con las ocas de su amigo el premio Nobel Konrad Lorenz, Félix troqueló a los lobeznos para así poder observarlos y trasladar a la comunidad científica uno de los primeros y más extensos estudios sobre este animal proscrito. Sus observaciones sobre comunicación gestual y corporal fueron trasladadas con el apoyo de didácticos dibujos a la enciclopedia de Salvat. Cuando él decía, fíjate las orejas, fíjate los rabos, los labios, la boca. Y entonces yo estaba muy rápidamente, iba tomando los apuntes rápidos de cada lobo, para luego después esos dibujos se publicaron precisamente en Fauna. Al igual que ocurrió con el halcón, sus estudios y presiones dieron lugar a que en 1970 el lobo pasara de ser considerado una alimaña a una especie cinegética, evitando su caza indiscriminada. La primera gran polémica de su carrera llegaría de la mano de este animal. Si no hubiera sido por Félix, el lobo ibérico probablemente se hubiera extinguido. Como se ha extinguido en Francia, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Dinamarca, en la mayor parte de los países de Europa occidental. Cuando Félix inició sus campañas, entre comillas, de protección, de divulgación, de defensa del lobo, apenas quedaban en la península ibérica 400 o 500 ejemplares, a finales de los años 60, a principios de los 70. Hoy día hay 2.000, 2.500. Félix se enfrentó
pues desde a los colectivos ganaderos, se enfrentó a casi todos los pastores de este país, a no poca parte de la colectividad de cazadores. Él intentó y consiguió realmente que el lobo fuera respetado exactamente de la misma forma que 10-15 años antes había conseguido lo mismo con las rapaces, lo consiguió con el lobo. Es decir, es una segunda parte de ese tipo de actividades, ¿no? De decir, bueno, esto pasa de ser algo absolutamente detestable a ser algo aceptado y ya de casi inmediato admirado por el conjunto del pueblo español. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. Empieza la aventura de la vida en el año 1973 y durante 7 años, todos recordamos aquel 1980, durante 7 años estuvimos, todos los jueves teníamos la cita con el programa. O sea que es un programa semanal durante 7 años, lo que conlleva pues alrededor de los 300 y pico programas. Y fíjense ustedes, queridos amigos de la radio, que sin darnos cuenta, durante semanas, que ya suman meses, nosotros hemos estado jugando precisamente a eso, a transmitir objetivamente, sinceramente, apasionadamente, cultura y conocimiento mediante ese juego maravilloso y exclusivo de nuestra especie, que es la palabra, el verbo. La radio llega mucho más que la televisión. La radio la puede oír cualquiera en el campo, con un transistor. Era la época del transistor, en que el pastor llevaba el transistor en el bolsillo, la gente llevaba la radio en el coche encendida. La televisión la podías ver solo en horas determinadas fuera del trabajo. La radio la podías oír en el trabajo, en cualquier zapatería, en cualquier tienda. Oías a Félix hablar por la radio y Radio Nacional. Y además tenía ya sus mesas redondas, sus debates, invitaba gente. Fue totalmente novedoso. Eso no existía anteriormente en la radio española. Él se sentaba en el estudio, cogía una cuartilla, se ponía a dibujar y empezaba a contar y a contar historias maravillosas. Desde los cuentos de lobos, que es una de las cosas más bonitas que he oído yo espontáneamente, hasta todo lo que concurría con los trabajos que él hacía de campo, los que había hecho en televisión, pero siempre muy imaginativo. Y una cosa que no se le olvida a nadie, es que practicaba el lenguaje castellano como nunca lo he escuchado jamás. Los ojos verdes, transparentes, cristalinos. Los ojos con todo el mensaje de los bosques y las estepas españolas desde el día de la prehistoria. Los ojos con toda la fuerza y con toda la nostalgia de una especie condenada a muerte.